Reciba mi cordial saludo, estimado profesor. El día de hoy, mis compañeros y yo vamos a exponer sobre el tema clasificación de componentes electrónicos. El grupo 4 está conformado por Chávez Barca Gino, Coico Neira Daisy, Peña Benítez Cecilia, Piedra Montoya Neisa, Sandoval Ventura María y Cerrato Maco Karen, a cargo del docente Ulises Sagdon Piscoya Silva del curso Electrónica y Electricidad. Como primer componente tenemos las resistencias. ¿Qué son? La resistencia es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. Las resistencias se miden en ohmios, que se simbolizan con la letra griega y se denominaron ohmios en honor a George Simon Ohm en 1784 y 1854, un físico alemán que estudió la relación entre voltaje, corriente y resistencia. Se le atribuye la formulación de la ley de Ohm. Tipos de resistencias. Resistencias especiales. Son las que varían su valor dependiendo de la estimulación que reciben de un factor externo como la luz y la temperatura. LDR son las que varían su valor en función de la luz que incide sobre ellas. Las resistencias metálicas. Según el proceso de fabricación y aplicación a la que se destinan, las podemos clasificar en resistencia de capa metálica, resistencia de película metálica y las bobinadas. Las resistencias lineales, características, como tenemos el encapsulado en porcelana, son alto dieléctrico, el núcleo de fibra de vidrio, útiles para montaje horizontal y vertical en tablillas de circuito impreso o alambrado a mano. La rápida disipación de calor generado y temperatura de menos de 55 a más de 235 grados Celsius. Las resistencias variables. Estas resistencias pueden variar por su valor dentro de unos límites. Para ello, se les ha añadido un tercer terminal unido a un contacto móvil que puede desplazarse sobre el elemento resistivo, proporcionando variaciones en el valor de la resistencia. Le doy paso a mi compañero. Otro componente que encontramos son los capacitores. Ingeniería Mecafenis 2019 dice que es un dispositivo capaz de almacenar energía a través de campos eléctricos. Se clasifican dentro de los componentes pasivos, ya que no tiene la capacidad de amplificar o cortar el flujo eléctrico. Su función principal es el almacenamiento de carga, en la que la capacidad indica cuánta carga puede almacenar entre sus armaduras para una diferencia de potencial dada. Partes del capacitor. Usualmente un condensador posee dos capas hechas de metal paralelas, pero no están enlazadas entre ellas. Las dos placas del condensador están divididas por el aislamiento no conductor. Este medio tiene como nombre común dieléctrico. Tipos de capacitores. Tenemos al electrolíticos, que es un tipo de condensador que usa un líquido iónico conductor. Posee más capacidad por unidad de volumen que otros tipos de condensadores. Son valiosos en circuitos eléctricos con relativa alta corriente y baja frecuencia. Tenemos a cerámicos. Vázquez menciona que existen dos tipos de condensadores cerámicos, de baja pérdida y baja constante dieléctrica. Se usan principalmente en aplicaciones de alta frecuencia. Tenemos de alta constancia dieléctrica, permite un valor grande de la capacidad en un volumen pequeño. Son aplicados en circuitos de baja frecuencia. También tenemos al poliéster. Electronis dice que es un excelente factor de potencia y de respuesta muy rápida. La utilización más común de los capacitores es absorber al ruido rápidamente y la desvía alejándose de la señal que interesa. La mica.
Neoden nos comenta que se usa en ocasiones con altos requisitos para la estabilidad y confiabilidad de los condensadores. Se puede utilizar en equipos de recepción, transmisión de radio, instrumentos electrónicos de precisión, entre otros. También tenemos variable. Encure nos menciona que poseen un mecanismo el cual le permite tener una capacidad ajustable entre diversos valores a elegir o tener una capacidad variable dentro de grandes límites. Por último, tenemos al tantalio. Electrónica Embajadores 2018 nos dice que están fabricados de metal de tantalio que actúa como anodo cubierto por una capa de óxido, que actúa como el dieléctrico rodeado por un cátodo conductor. Bobinas son componentes positivos de dos terminales que generan un flujo magnético cuando hacen un circuito. Por ello, son corrientes eléctricas que se fabrican a un enrollable hilo conductor sobre un nuclear de material ferromagnético o al aire. Su unidad a medida del hierro H en el sistema internacional, pero suelen emplear sus subniveles M, H y UH. Características. La inductancia. El valor de la inductancia viene determinado exclusivamente por las características geométricas de la bobina. Permeable magnética. Es una característica que tiene gran influencia sobre el núcleo de las bobinas. Factor de calidad de la bobina. Será buena industria, es mayor que el valor ómnico, tiene el hilo en la misma. Tipos de bobinas. Existen diversos tipos de bobinas, las cuales son: al núcleo del aire. Se enrolla sobre el soporte hueco y posterior se retira quedando a un aspecto parecido a un muelle. Núcleo sólido. Posee el valor de la industria más alta a los interiores debido a su nivel elevado de su pertenencia magnética. Bobina de nido de abeja. Se utiliza en los circuitos sintonizadores de aparatos de radio de las gamas de onda. Bobina de núcleo toroidal. Se caracteriza con un flujo o generando uno que se dispersa hacia el exterior, que su forma se crea un flujo magnético cerrado. Bobinas de ferrita. Núcleo de ferrita o cilindro con aplicaciones que radio o interesantes desde el punto de vista práctico, ya que permite emplear el conjunto como una antena, colocando directamente al receptor. Bobinas grabadas. Son bobinas de transformadores. Se refiere a muchos transformadores que, dado los varios enrollamientos secundarios, es un transformador. Está en una función de extensión, aplicando el primer número de espiras en ambas bobinas. Batería. Es un artefacto compuesto por celdas electroquímicas capaces de convertir la energía química en su interior en energía eléctrica. Están plenamente incorporadas a nuestra vida cotidiana desde su invención. El desarrollo de las baterías va de la mano con el avance tecnológico de la electrónica. Función. Consiste en las relaciones de oxidación y reducción de ciertas sustancias químicas, una de las cuales pierde electrones mientras la otra gana electrones, pudiendo retornar a su configuración inicial dadas las condiciones necesarias, la aplicación de electricidad o el cierre del circuito.
Las baterías contienen celdas químicas que presentan un polo positivo y otro negativo, así como electrolitos que permiten el flujo eléctrico hacia el exterior. Tipo de baterías. Tenemos baterías alcalinas, que vienen a ser las pilas que utilizamos muy común, las baterías de ácido plomo, utilizadas para carros y motos, las baterías de níquel, que son como las baterías de ácido plomo, pero más convencionales, las baterías de iones de litio, que son utilizadas para electroquímica por su tamaño, que es menor, y la batería de polímero de litio. Transformadores. Es una máquina estática de corriente alterna que permite variar alguna función de la corriente como el voltaje o la intensidad, manteniendo la frecuencia y la potencia. Transformadores eléctricos. Transformadores de potencia. Transformadores eléctricos elevadores. Su capacidad de aumentar el voltaje de salida en la relación al voltaje de entrada. Transformadores eléctricos reductores. Tienen la capacidad de disminuir el voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. Y los autotransformadores. Se utilizan cuando es necesario cambiar el valor de un voltaje, pero en cantidades muy pequeñas. Tipos de transformadores eléctricos de medida. Sirven para variar los valores de grandes tensiones o intensidades para poderlas medir sin ningún peligro. Se dividen en dos. El primero es transformadores eléctricos de intensidad. Toma una muestra de la corriente de la línea a través del devanado primario y lo reduce hasta un nivel seguro para medirlo. El segundo tipo es transformador eléctrico potencial. Se trata de una máquina con un devanado primario de alta tensión y uno secundario de baja tensión. Transformadores trifásicos. Pueden crearse transformadores trifásicos de dos maneras. Una es mediante 3 transformadores monofásicos y la otra con 3 bobinas sobre un núcleo común. La conexión de este tipo de transformadores puede ser estrella-estrella, estrella-triángulo, triángulo-estrella y triángulo-triángulo. Transformador ideal y transformador real. Lo que ocurre en los transformadores reales es que existen pequeñas pérdidas que se manifiestan de forma de calor. Estas pérdidas las causan los materiales que componen un transformador eléctrico y pueden ser de diferentes tipos. El primer tipo es pérdidas en el cobre, debidas a la resistencia propia del cobre al paso de la corriente. El segundo tipo, pérdidas por corrientes parásitas. Son producidas por la resistencia que presenta el núcleo ferromagnético al ser atravesado por el flujo magnético. El tercer tipo es pérdidas por histéresis. Son provocadas por la diferencia en el recorrido de las líneas de campo magnético cuando circulan en diferentes sentidos de medio ciclo. Por último, pérdidas a causa de los flujos de dispersión en el primario y en el secundario. Estos flujos provocan una autoinductancia en las bobinas primarias y secundarias. Aplicaciones de los transformadores. Son elementos muy utilizados en la red eléctrica. Una vez generada la electricidad en el generador de las centrales y antes de enviarlas a la red, se utilizan los transformadores elevadores para elevar la tensión y reducir las pérdidas en el transporte producidas por el efecto Joule. Una vez transportada, se utilizan los transformadores reductores para darle a esta electricidad unos valores con los que podemos trabajar. Ahí como vemos en la imagen. Transistores. Tienen su origen en la necesidad de controlar el flujo de corriente eléctrica en diversas aplicaciones, como parte de la evolución del campo de electrónica. Se llama transistor a un tipo de dispositivo electrónico semiconductor capaz de modificar una señal eléctrica de salida como respuesta a una entrada, sirviendo como amplificador, conmutador, oscilador o rectificador de la misma. Es usado comúnmente en nuestros aparatos como relojes, lámparas, tomógrafos, celulares, radios, televisores y sobre todo como componentes de los circuitos integrados, chip o microchip. Además, los transistores operan sobre un flujo de corriente en activa, en corte y en saturación.
Tipos de transistores. Transistores de contacto puntual. Es el tipo más antiguo de transistores y opera sobre una base de germanio. Transistores de unión bipolar, fabricados sobre un cristal de material semiconductor que se contamina de manera selectiva y controlada con átomos de arsenio o fósforo, para generar así las regiones de base, emisores y colectores. Transmisores de efecto de campo. Se emplea en ese caso una barra de silicio o algún otro semiconductor semejante, en cuyos terminales se establecen terminales ómnicos, operando así por tensión positiva. Fototransistores. Se llama así a los transistores sensibles a la luz, en aspectos cercanos a la visibilidad, de modo que se pueda operar por medio de ondas electrónicas a distancia. Circuito integrado. Electron Line lo define como el circuito que comprende elementos que son inseparables e interconectados electrónicamente, de tal manera que el circuito integrado no se puede separar por motivo de comercio y construcción. Función. Utiliza un material semiconductor como mesa de trabajo y con frecuencia se selecciona silicio para la tarea. Posteriormente, los componentes eléctricos como diodo, transistores y resistencia, etcétera, se agregan a este chip en forma minimizada. Los componentes eléctricos están unidos entre sí, de tal manera que se puede realizar múltiples tareas y cálculos. El silicio se le conoce como oblea en ese conjunto. Tipos de circuito integrados. Circuito integrado lógico programable. Encure dice que este circuito integrado, formado por una matriz de fuerzas lógicas y flip-flops, que proporciona una solución al diseño de forma análoga a las soluciones de suma de productos, productos de suma y multiplexores. Circuito integrado de administración de energía. Integrado múltiples componentes discretos en un chip para dejar espacio para una mayor duración en la batería y diseño más eficiente en los dispositivos estéreo inalámbricos de hoy en día. Por último, tenemos el circuito interfaz, diseñado específicamente para conectar un sistema microprocesador o microcontrolador a una interfaz USB. La interfaz USB se utiliza generalmente para proporcionar comunicaciones y control de datos entre las computadoras y sus periféricos. Suelen ser dispositivos de muy baja potencia optimizados para aplicaciones de baterías. El triodo. El triodo es un componente eléctrico de 3 electrodos utilizado para amplificar una señal eléctrica mediante el control del movimiento de los electrones. Está formado por el cátodo, que al calentarse produce electrones, el ánodo, que está cargado positivamente y por tanto atrae electrones, y la rejilla situada entre cátodo y ánodo. Parte del triodo. El cátodo, que al calentarse produce electrones, el ánodo, que está cargado positivamente y por tanto atrae electrones, y la rejilla, que está situada entre cátodo y ánodo. Muchas gracias, profesor.